Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Bienvenidos a una transmisión más. Queremos compartir en este tiempo la palabra de Dios con ustedes. Bueno, decirles que en este mes de enero, cada jueves, vamos a estar compartiendo o hablando de una historia bíblica, eh, de un relato muy interesante que trata de la vida de una familia y una familia muy amada por Jesús. Era Lázaro, uno de los que integraban esta familia, María y Marta, sus hermanas. Vamos a estar hablando de lo que sucedió, ¿no? En la vida de Lázaro, que estaba eh, enfermo, luego murió y bueno, de todo lo que Jesús hizo. Y la idea es que puedas aprender de cada palabra y aplicar a tu vida cada mensaje que vas a estar recibiendo. Así que la historia te invito a leerla en tu casa, a meditarla y que puedas cada jueves seguir esta palabra, tomarlo como una palabra, una enseñanza, un mensaje también, por supuesto, que va a alentar tu corazón. Amén. Así que quiero animarte a que puedas meditar durante aparte de este mes de enero, aparte de leer otras porciones bíblicas, de que puedas detenerte siempre un tiempo en lo que fue el relato de la vida de Jesús en aquel tiempo con esta familia, repito, en el cual estaba este hombre, este varón Lázaro, María y Marta, sus hermanas, y todo lo que sucedió en aquel entonces. Amén. Así que quiero llevarte a leer en primer lugar esta parte, estos versículos del capítulo 11 del libro de San Juan. Ahí el Evangelio de San Juan nos relata la historia donde la Biblia habla de la muerte de Lázaro. Y quiero leerte del versículo 1 al 5 y detenernos un momento ahí para ver lo que el Señor nos deja, qué mensaje la palabra de Dios nos deja en nuestro corazón. Amén. Voy a leerte ahí la palabra del Señor en Juan capítulo 11, versículo 1 en adelante dice: Estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos. Y Lázaro, que estaba enfermo, era su hermano. Entonces sus hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Al oírlo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Jesús amaba a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Hasta ahí quiero leer en este primer punto, en este primer tema que vamos a estar hablando. Y si podemos titularlo, este tema es el propósito que Dios tenía, que era el propósito de que Dios sea glorificado, el propósito de que Jesús sea glorificado. Cuando uno inicia a leer el relato de Lázaro, luego en las próximas prédicas estaremos compartiendo las demás porciones y los temas que uno puede descubrir, pero en este primer relato, digamos, desde el Evangelio de San Juan, del capítulo 11, el versículo 1 al 5, vemos unas cosas interesantes y que pueden ayudarnos muchísimo para nuestra vida. La primera es que había un propósito y ese propósito era de que Dios sea glorificado. Esto nos lleva a pensar también, aplicándolo a nuestras vidas, que siempre que hay una situación que se da, en este caso habla de que había una enfermedad, Jesús dice que era para que el Hijo de Dios sea glorificado, para que Dios sea glorificado. Muchas cosas que se dan en tu vida tienen un propósito, que Dios sea glorificado. Por supuesto, esas cosas a veces escapan de nuestro control, pero hay un propósito y es que Dios sea glorificado. Así que lo primero que tienes que aprender es que cuando tú eres hijo de Dios o eres hija de Dios, cada vez que vivimos ciertas situaciones, recuerda que siempre detrás de ella Dios se va a glorificar. Y cuando entiendes esto, te va a ser mucho más fácil seguir adelante, aferrarte a Dios, afirmarte. Va a haber momentos de crisis, digamos, crisis respecto a la fe, dudas hacia tu persona, dudas hacia tu relación con Dios, muchas dudas van a surgir. Pero una cosa recuerda siempre, y que puedas traerlo a la mente siempre, de que de esa situación Dios se va a glorificar. Y si Dios se glorifica en ella, quiere decir que tú también vas a ser bendecido.
Amén. Fíjate que lo primero que vemos es que lo que se presenta es una enfermedad. Lázaro tenía 2 hermanas, una llamada Marta y la otra llamada María. Vemos que la situación que nos presenta es esa enfermedad, que el fin de esta enfermedad era glorificar a Dios, era que el Señor sea glorificado. Ahora bien, ¿quiénes eran Marta y María? María había, Marta también habían estado con Jesús, ya habían estado con Él. La palabra de Dios nos relata para presentarte la situación y de por qué Jesús conocía a esta familia. La palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 38 al 42, nos muestra una situación que se da y habla de lo siguiente. Dice: prosiguiendo ellos su camino, él entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Este tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjense que vemos que María era una mujer que había entendido la profundidad y lo hermoso que era estar a los pies del Señor. Vemos que Jesús conocía a estas personas y a su vez estas personas conocían a Jesús, sabían quién era, les había enseñado. Vemos a María, esta historia nos relata que había elegido esa parte linda de estar escuchando y aprendiendo del Señor. Vemos a Marta, a la cual Jesús le dice: Marta, no te afanes por los quehaceres, tómate un momento de pausa, tómate un momento para descansar. Y en este caso, fíjense que el descanso, si uno toma ese relato que leímos recién de Lucas 10, 38 al 42, vemos que está hablando de un descanso en el Señor, ¿no? Porque le termina diciendo: Marta, por mucho te afanas, María ha escogido la mejor parte. Le dejó una enseñanza profunda. Quiere decir que vemos en el contexto de esta situación donde Lázaro estaba enfermo, 2 mujeres que sabían quién era Jesús, sabían quién era el Señor. Ellas habían aprendido con Él. Una aprendió a estar a los pies de Cristo, aprendió a descansar en Él. Dice la palabra que escuchaba a los pies de Jesús la palabra del Señor, lo que Él enseñaba. También esto podemos tomarlo como una enseñanza para entender que ellas estaban con Jesús, habían sido instruidas, enseñadas, guiadas por Él. Como muchos de nosotros también muchas veces somos instruidos, somos guiados. Algunos que empiezan a caminar en el Señor o dar sus primeros pasos, comienzan a ver la mano de Dios. Otros que tienen mucho más tiempo en el Señor y también van aprendiendo, van poniendo en práctica, van conociendo más y más al Señor. Esta era la situación de esta familia, sobre todo de Marta y María, quienes estaban pidiendo ayuda al Señor. Fíjense que Marta se afanaba por todo. No está mal servir a Dios, no está mal servir, porque si uno ve esta historia que leíamos, o el contexto de esta historia, yendo específicamente sobre la persona de Marta y María, Marta estaba sirviendo, haciendo las cosas, los quehaceres de la casa para servir justamente a Jesús de otra manera, pero lo hacía de una manera que le generaba un cierto resentimiento, rechazo, dolor, porque ella quería servir a Dios, pero lo hacía con una actitud del corazón no buena. Entonces Jesús le enseña a Marta: no está mal que hagas eso, pero no te afanes, porque si te afanas, tu corazón terminará por reaccionar mal, decir lo que no es correcto.
Fíjense todo lo que el Señor había hecho con estas vidas, cómo les había enseñado, cómo esa amistad se había forjado, Lázaro, Marta, María, cómo ellos habían generado ese vínculo. Como decía al principio, hay cosas que se dan en nuestra vida que son para glorificar a Dios. Tal vez hemos forjado esa relación con Dios, tal vez hemos forjado esa comunión con Dios, hemos encontrado en el Señor esa paz, ese refugio, hemos encontrado en Jesús esa sanidad, esa libertad. Ni que hablar que hemos encontrado en Jesús la salvación del alma. Pero muchas veces se presentan cosas para que Dios sea glorificado. Fíjense que la palabra de Dios nos muestra que Jesús amaba a, a Marta, a María y a Lázaro. El Señor amaba a esta familia. Él los amaba mucho. Pero fíjense que a pesar de amarlas, a pesar de amar mucho a esta familia, y el hecho de saber ellos que Jesús las amaba, que se preocupaba por ellos, no los eximió de esta prueba, de esta situación que vivieron. Muchas veces el hecho de saber que Dios nos ama no evita que vivamos momentos difíciles. El hecho de saber que Jesús nos ama con todo su corazón, dando su vida, demostrándolo dando su vida, esto no evita que se den ciertas cosas, no evita que pasemos momentos difíciles. A veces esperamos no pasarlos, pero se presentan los momentos. A veces esperamos que porque Dios nos ama y Él me cuida, yo no voy a vivir tal y tal situación. Sin embargo, a veces esa situación que no queríamos se presenta. A veces es una enfermedad, a veces un problema económico, otras veces un problema familiar, un problema matrimonial, el que tiene una empresa, un problema en la empresa, el que tiene negocios, un problema en el negocio, cosas que pagar, cosas que resolver, decisiones que tomar, gente que tiene una empresa o que tiene negocios y tiene que tal vez en esta situación de hoy que estamos viviendo con esta pandemia, con el COVID, despedir gente, sabe que detrás de esa persona hay familias, que tiene... niños, familias que mantener, entonces entra en una disyuntiva, una presión muy grande hacia el que tiene negocios o empresa. A su vez, el empleado sufre porque dice, si yo ahora pierdo el trabajo, ¿qué hago? ¿Cómo llevo el alimento a mi casa? Y miles de cosas que se dan. Y conociendo al Señor uno sabe que Dios lo ama, que Dios lo protege, pero estas cosas se dan igual. Lo estamos viendo a lo largo de este tiempo. Yo he escuchado, por un lado, siendo conscientes de que están en el cielo, he escuchado de pastores que han partido con el Señor, que han fallecido por causa del COVID, en Italia, en Argentina, aquí cerca, de personas que han partido, familiares, amigos, conocidos. Si bien han partido con el Señor y es la paz que tenemos, la esperanza, como dice la palabra, que nosotros no somos como los que no tienen esperanza, porque sabemos que los que parten con el Señor un día los vamos a encontrar en el cielo. No se puede evitar esa muerte. Es decir, uno clamamos, oramos, pero sin embargo partieron con el Señor. Y siempre todo lo que pasa es para glorificar a Dios. Siempre va a glorificar a Dios. Algo Dios tiene detrás. A veces esas partidas generan nuevas oportunidades para ir más allá. No porque ellos eran un impedimento, sino porque tal vez había personas que no se animaban y eran capaces para hacer cosas y de repente toman ese legado, toman ese lugar y llevan adelante la obra del Señor. En el caso de alguien que tiene un familiar pastor, cristiano o está llevando adelante una obra, Dios siempre se va a glorificar. Cada situación que vivimos, Dios siempre se va a glorificar. Ahora, ¿por qué uno dice, pero murió? En realidad no murió, está vivo en el cielo. Solamente dejó este tiempo que estaba viviendo en la tierra, dejó esta vida eternal y se fue al cielo. Eso, por supuesto, creemos todos nosotros, los que somos cristianos, los que creemos en Jesús, en la resurrección. Por supuesto, tenemos esa esperanza viva. Quien no cree, es cierto, es difícil, pero siempre tienes la oportunidad de aferrarte a Dios y de acercarte. Pero recuerda, lo más importante de esto es que cada cosa que se presenta, cada situación difícil, a pesar de que Dios nos ame, igual se presentan, son para que Dios sea glorificado. Y cuando en mi corazón yo tengo esto presente,
voy a poder sobrellevarlo de la mejor manera. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 17 dice, porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dice la Reina Valera 1960. Yo estoy leyendo la versión de Reina Valera 2015, pero dice que hay una tribulación, pero es momentánea. Y en nosotros produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice esta versión, un eterno peso de gloria más que incomparable. Es decir, no se puede comparar. Fíjense la diferencia de cuando está el Señor. Y a veces el Señor no evita que pasen ciertas cosas. A pesar de que Él te ha demostrado su amor, a pesar de que tú sabes que Él te ama, a pesar de que has experimentado ese amor, hay situaciones que se dan y tienen que suceder porque en ellas Dios se va a glorificar. Así que recuerda, hoy tal vez tu situación no es la mejor, hoy tal vez tu situación no es la que tú deseabas, pero esto es para glorificar a Dios. El fin de la situación que se presenta será siempre para que Dios sea puesto en alto. Cuando aprendes a vivir para el Señor, aprendes también que el objetivo es que Dios sea siempre reconocido. No nosotros como personas, sino que Dios sea reconocido. Yo hablaba, o a veces comparto, me tocó jugar al fútbol profesional y siempre en mis oraciones me convertí justo cuando comencé a ser jugador profesional, hace ya más de 20 años atrás. Y me acuerdo siempre en mis oraciones le decía a Dios, Señor, yo quiero que si me reconocen o quede un recuerdo mío en un equipo o en compañeros en el grupo, que sea de que fui un buen hijo tuyo. Siempre decía esto, decía, Señor, yo quiero que si la gente se queda con un recuerdo de mi persona, que sea el de que ellos puedan decir que fui un buen hijo tuyo, que te representé bien a ti. No que las cosas me salieron bien. A veces en el fútbol sabemos, en mi caso que practicaba este deporte, el fútbol, hay momentos buenos, momentos no tan buenos. Pero hay algo que yo quería que permaneciera siempre, y era esa imagen de un hijo de Dios que lo representó bien a su padre. Y cuando dejé el fútbol, muchos que habían jugado conmigo, otros que habían estado de compañeros, me decían, ya sabía que ibas a ser pastor, cuando dejé el fútbol para ser pastor, ¿no? Y ahí me acordé de estas palabras, de estas oraciones que hacía con el Señor cuando inicié mi carrera, allí por el año 2000, 99-2000, que iniciaba mis primeros pasos en la fe, pero también como jugador profesional. Y le doy gracias a Dios por esto. Y muchas cosas pasaron, pero en todas ellas siempre Dios fue glorificado. Por eso, cuando aprendemos a vivir para el Señor, aprendemos que el objetivo es que Dios sea siempre glorificado. Cuando más conocemos al Señor, cuando más estamos con Él, más nos damos cuenta de las cosas que pasan, de esas cosas que pasan, son para glorificar a Dios. Así que el mensaje de hoy es que puedas entender que Dios siempre será glorificado. No sé qué estás atravesando, no sé cuál es tu situación, Dios lo sabe y sabe que a través de eso Él se va a glorificar. Amén. Así que te invito a tener fe, a aferrarte a Dios con todo tu corazón y confiar de que todo va a ser para el bien de aquellos que aman a Dios y Él se va a glorificar. Amén. Te quiero bendecir, quiero orar y pedirle a Dios que bendiga tu vida. Señor, quiero agradecerte por este tiempo. Bendice a cada persona que escuchó esta palabra. Señor, cualquier situación que esté pasando, que pueda entender que en ella tú te vas a glorificar. Padre, que tú vas a ser glorificado, que tu nombre va a ser puesto en alto. Señor, sé que es una tribulación momentánea, pero va a producir en cada corazón un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, que no se va a comprender, pero se va a experimentar. Oro para que puedan experimentar ese excelente peso de gloria, ese excelente y eterno peso de gloria. Oro para que hoy entiendan que esa situación que se está dando, ese problema en cualquier área, trabajo, familia, enfermedad, Señor, donde sea que estén, esa situación es para que tú te glorifiques. Dios se va a glorificar, Él se va a glorificar, Él va a ser glorificado, vas a ver la mano de Dios y vas a salir en victoria. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por todo. Amén. Amén.